Veamos cómo usar ahora las herramientas de texto y etiquetas de Archicad. Para las herramientas de texto encontraríamos en la barra de herramientas de documentación, aquí tenemos la herramienta de texto, y si vemos sus definiciones nos encontraremos con una paleta, una ventana parecida a las del resto de herramientas del programa. En primer lugar vemos que podemos guardar cualquier definición particular de texto como un elemento de favorito. Aquí guardaríamos atributos actuales como favoritos con un nombre y lo haríamos de esa forma. Elegimos la tipografía, tipo de texto y configuración geográfica particular. Tamaño del texto, color del texto. Aquí tendríamos diferentes opciones en cuanto a particularizar, personalizar la letra con negrita, cursiva, subrayada o tachada. La alineación, izquierda centrada, derecha o justificada. El espaciado se refiere a la distancia que hay entre la parte inferior de una letra y la parte inferior de la letra del renglón siguiente. En 100% es como viene por defecto, podemos aumentarla o disminuirla, ya vemos, en porcentaje. El factor de anchura, si lo dejamos en 100%, también la tendremos por defecto, pero podremos también disminuirla o agrandarla según quisiéramos. El factor de espaciado quiere decir que podemos reducir la distancia entre letras dentro de la palabra o aumentarla. Para el formato de bloque de texto podemos definir un ángulo fijo o marcarle un ángulo, el que decidamos aquí en este momento. Podemos hacerlo relativo a la orientación de la planta o en el absoluto al sistema de coordenadas. Si pedimos que el texto sea siempre legible, nunca podrá girarse cuando gire la planta entre 90 y 270 grados. Si lo hace mayor, siempre será legible, colocándose en la posición habitual. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Si marcamos un ángulo aquí de texto mayor de 90 grados, vamos a poner por ejemplo 120 grados. Primero vamos a pedirle que no siempre esté legible, con lo cual va a girar esos 120 grados. ¿Y de qué forma lo hará? Vamos a hacer un doble clic para iniciar un texto continuo, un texto con un marco indeterminado, y pondremos por ejemplo pues el texto de prueba de giro. Con un clic fuera ya vemos que ha girado 120 grados. Desde la horizontal ha girado 120 grados y ha continuado la colocación de la letra según el giro. Si le pedimos ahora que el texto siempre esté legible y con ese mismo ángulo de inserción, doble clic, prueba de giro, vemos que ahora ha vuelto a girar los 120 grados, pero ha mantenido siempre legible el texto, y lo hará siempre así entre 90 y 270 grados. Vamos a volver para seguir viendo distintas opciones de configuración. Aquí tendremos el punto de inserción, medio o cualquiera de los puntos que tenemos aquí. Si queremos que el texto sea opaco, no mostrando ningún elemento que permanezca debajo de ese texto, o podemos hacerle también un marco. Si queremos que sea opaco, también podemos elegir el color. Vamos a elegir por ejemplo ese color, y vamos también a elegir que tenga un marco, pues por ejemplo de ese color. Haríamos aquí y ahora vamos a escribir prueba de marco opaco. Bien, hemos visto que ha mantenido ese ángulo. Vamos a pedirle que esté a 0 grados y aquí lo tendríamos.
Si seleccionamos el texto, podríamos decirle que el fondo no quiero que sea ese, sino que sea blanco, y ahora se verá el marco en ese color azul, como vemos aquí. Vamos a seguir viendo más opciones de control sobre ese texto. Vamos a decirle que queremos sin marco, opacos. Vale, si queremos que el texto siempre tenga el mismo tamaño, independientemente de la escala de visualización de la planta, debemos tener elegido el texto con tamaño de papel. Si elegimos el tamaño de modelo y disminuimos la escala de visualización del mismo, el texto también se verá reducido en proporción con esa escala. Vamos a dejarlo fijo y tendríamos en este momento todas las condiciones para poder colocar un texto. Básicamente podemos hacerlo de dos formas. Cuando empezamos a colocar el texto, con un primer clic podemos ahora estirar un marco que vamos a definir el ancho, la anchura del texto. Por ejemplo, si queremos que sea así, ahora podemos aquí escribir una prueba de anchura de texto. Prueba de anchura de bloque de texto, y para salir de la acción y dejar el texto escrito pinchamos fuera del marco ahí y nos ha vuelto a tomar otra vez este texto. Si quisiéramos que los atributos de ángulo de este texto los pasáramos a este, pues como cualquier otro elemento, al clic recogería sus atributos, control al clic. Si tuviera un atributo de opaco y con el fondo naranja, lo podríamos recoger aquí igualmente. Bien, vamos a configurarlo, no queremos ninguno de estos elementos, vamos a ponerlo a 0, texto siempre elegible, y ahora vamos a colocar un texto en el cual no tenemos un bloque de texto determinado en medidas. Con doble clic ahora podríamos escribir prueba de texto para un marco indefinido. Como vemos, podemos escribir indefinidamente en una sola línea. Vamos a ver, vinculando a red, de qué manera afecta el punto de inserción en el texto. Vamos a colocar el punto de inserción aquí y podríamos justificar al medio. Prueba nos coloca el centro. Si elegimos esta opción, prueba, nos coloca lo mismo porque el punto de inserción está en el centro. Si colocáramos el punto de inserción, por ejemplo aquí, prueba, ahora ya lo tendríamos aquí. Si lo colocamos aquí, lo tendríamos ahí, y de esta forma podríamos controlar la inserción del texto. La justificación del texto se está refiriendo a de qué manera se va a repetir cuando cambiamos de renglón. De tal forma que si hacemos un marco, por ejemplo, con esta anchura, y le pedimos que ahora nos justifique a la derecha, prueba de texto con marco fijo, ya vemos que nos ha justificado el texto a la derecha con un marco de ventana fijo para su tamaño. Vamos a ver ahora de qué forma podríamos insertar símbolos y autotextos. Bien, si volvemos a hacer un doble clic para colocar un texto, en la paleta flotante que nos aparece aquí podemos elegir un texto favorito, podemos elegir insertar autotexto, veremos después qué es, o podemos elegir un símbolo. Si elegimos elegir un símbolo,
En la lista que se nos despliega, elegimos el que necesitemos. Vamos a suponer que queremos colocar el texto de diámetro. Primero borraremos este y ahora vamos a colocar, ya vemos que se nos realza el símbolo que queremos seleccionar. Seleccionamos, aparecerá aquí y ahora pedimos que nos lo copie. Al copiarlo aquí, si pinchamos con el botón secundario aquí en el marco, en el comienzo del marco, vamos a pedirle que nos lo pegue. Ya vemos que el símbolo ha aparecido y ahora podemos seguir escribiendo el texto. Por ejemplo, igual 1,20 metros. Y se colocaría el texto con un símbolo integrado en él. Vamos a ver qué son los autotextos. Los autotextos contienen información general asociada al proyecto. Esta información general la obtenemos mediante el menú de archivo, info, información de proyecto. En esta información de proyecto tenemos distintas áreas de información. Primero vemos que detalles del proyecto y ubicación. Si lo extendemos, aquí tenemos diferentes opciones, tanto el nombre del proyecto, número del proyecto, el estado, la fecha del archivo, distintas opciones, incluso crear algunos a medida y podemos añadir incluso todos los que quisiéramos. Detalles de arquitecto, pues tenemos el nombre de arquitecto, cargo, en fin, diferentes opciones. Detalle del cliente igualmente, su nombre, su dirección, detalles que quisiéramos incluir. Si por ejemplo quisiéramos poner el nombre del proyecto y vamos a ponerle un curso básico, vamos a ponerle que fecha de archivo sea diciembre 2012. Con eso podría servirnos para ver lo que estamos intentando explicar en este momento. Si le diéramos OK y ahora buscáramos un texto por autotexto, elegiríamos la tipografía que queremos con su punto de inserción, como está, doble clic. Al aparecer la paleta flotante asociada, elegiríamos insertar autotexto y ahora en categoría elegiríamos, pues, por ejemplo, detalles de proyecto y ubicación, que son los datos que le hemos dado. Detalles de proyecto y ubicación, nos aparecen todos estos datos y vamos a colocar el nombre del proyecto. Ya lo hemos elegido, cualquiera, elegiríamos el nombre del proyecto y al insertar nos colocaría la información que previamente le hemos dado. Si elegimos otro, vamos a elegir que queremos la fecha del archivo, insertamos diciembre 2012. Si quisiéramos ahora elegir otro tipo de información para autotexto, vamos a suponer que queremos darle una información relativa al nombre del plano, buscaría en categoría, plano, nombre del plano, insertaría. OK. Aquellos autotextos que van directamente ligados a cambios automáticos referidos a vistas de plano, por ejemplo, planos, etcétera, nos van a mostrar un asterisco. De tal forma que cuando veamos el tutorial referido al libro de planos, haremos uso bastante extensivo de esta aplicación. Vamos a ver por último la herramienta de etiquetas. Las etiquetas se encuentran aquí en la barra de herramientas de documentación junto a textos. Aquí la tenemos y vamos a ver sus definiciones. Existen tres formas de colocar etiquetas. De una forma independiente, colocadas individualmente en los elementos que queramos identificar. Etiquetas también asociativas, que se colocan automáticamente si están colocadas en elementos que tienen etiquetas asociadas. Y también las podemos colocar como elementos de miembro, solo empleadas en plantas o secciones de muros cortina. Vamos a ver primero las independientes. Si elegimos la etiqueta independiente, vamos a ver en otro modelo, por ejemplo en esta sección, vamos a elegir la etiqueta con una determinada configuración independiente, con ese color. Vemos que aquí tenemos el tipo de línea que podemos
utilizar la línea quebrada o la línea redondeada. Vamos a utilizar la quebrada. Ahora la posición de la línea respecto al marco del texto, distintas opciones. Vamos a colocarla de esta manera, la cual aparecerá una línea y sobre ella el texto. El puntero de la etiqueta con flecha con diferentes opciones. Vamos a utilizar esta en este momento, el tamaño en milímetros y el color de la línea. Dentro de la etiqueta independiente podemos utilizar textos o cualquier etiqueta que se encuentre en la base de datos del programa. Vamos a utilizar la de texto o cargar otra etiqueta si la tuviéramos. Vamos a utilizar la de texto. En el estilo de texto elegiremos la tipografía, el tamaño, si queremos algún efecto sobre el texto, y otras configuraciones relativas a textos que ya hemos visto anteriormente. Podemos hacer que tenga un marco de etiqueta y que sea opaco, no vamos a querer ninguno de los dos. Hemos visto ya la configuración del puntero, y en la etiqueta de texto vamos a colocar ahora el texto individual de lo que queremos que aparezca en esa etiqueta. Pues por ejemplo pondremos prueba de texto, prueba de etiqueta, prueba de etiqueta. Al decirle OK, ahora en el diálogo de la herramienta nos dice aquí entre situación de flecha de etiqueta. Pues vamos a colocar, por ejemplo, aquí y aquí. Ahora nos dice hacia dónde queremos girar, pues en este lado, y ya directamente nos coloca el texto que queríamos con el puntero de la marca que le hemos pedido, prueba de etiqueta. Si ahora quisiéramos colocar, por ejemplo, una etiqueta asociada a un elemento de construcción, vamos a volver a la planta. En este modelo, en planta baja, podremos verlo, pero vamos a verlo en una vista ya limpia. En las plantas, vamos a volver a planta de distribución aquí, lo podemos ver bien, y vamos ahora a construir un muro con unas determinadas características. Por ejemplo, pues que sea este mismo nos podrá servir. Y en etiquetas y categorías, perdón, en listar y etiquetar, vamos a pedirle que nos muestre una etiqueta de muro y vamos a definir esa etiqueta de muro. Vamos a decirle que efectivamente se asocia a una herramienta de muro y vamos a llamarle muro prueba tipo 1. Muro prueba tipo 1. OK, validamos y ahora vamos a construir ese muro prueba tipo 1, por ejemplo, así. Ya vemos que se asocia a una etiqueta y cada vez que construyamos ese muro prueba tipo 1, pues aparecerá en todos sus tramos la etiqueta concreta. Podríamos hacerlo también para cualquier elemento de construcción. Por ejemplo, vamos a utilizar un forjado como este. Recogemos sus atributos y ahora en listar y etiquetar vamos a colocar una etiqueta de forjado y aquí que ponga forjado de planta. Forjado de planta. Vamos a modificar algún estilo para el puntero. Vamos a utilizar ahora esa opción. Y con esta configuración de relación entre el marco de texto y la línea, y ahora construiremos este forjado y se coloca la etiqueta directamente forjado de planta a la que nosotros le hemos pedido que hiciera. Vamos a ver por último cómo asociamos etiquetas a los miembros de muro cortina. Para ello primero elegiríamos en la herramienta de etiqueta, en el contenido y previsualización, qué elementos queremos que tenga una etiqueta de texto. Vamos a pedir que para la herramienta panel de muro cortina tengamos el texto panel curso básico y también para la herramienta de marco, marco curso básico. Con estas definiciones de texto, estas opciones de puntero, vamos a colocarlo aquí
aquí y le pediríamos OK. Bien, vamos a buscarnos una sección porque solamente lo hará en las ventanas de sección alzado en la que se vea ese muro cortina. Vamos a elegir, por ejemplo, esta sección. Vamos a seleccionar el muro cortina, que es este que tenemos aquí, y ahora en el menú de diseño, modificar muro cortina, etiquetar todos los miembros. En esta ventana que aquí nos aparece nos permite elegir qué miembros queremos etiquetar, si todos los marcos o marcos individualmente, marcos a medida, que es como lo haremos, todos los paneles igualmente, en fin, accesorios, uniones, lo que queramos etiquetar. Si le pedimos que nos etiquete, ahora ya vemos que en esta vista que tenemos aquí nos ha etiquetado el panel curso básico como le hemos pedido que lo hiciera.